Y junto a mis compañeros José Lara, Manuel Ortega, Javier Torres y Matías Galás, haremos este video explicativo sobre nuestro informe técnico y la maqueta que presentaremos a continuación. La automatización industrial permite mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad de los procesos productivos, mediante la integración de sistemas neumáticos, eléctricos y electrónicos. Para ello, se identificarán los componentes neumáticos, electroneumáticos y electrónicos del sistema, sus principales características técnicas y secuencia de funcionamiento. Además, se incluyen los riesgos asociados al proceso, las medidas de mitigación y la documentación técnica correspondiente. Nuestros objetivos específicos son identificar los componentes neumáticos, electroneumáticos y electrónicos presentes en la maqueta, describiendo sus principales especificaciones técnicas y su funcionamiento dentro del sistema. Analizaremos también la secuencia de funcionamiento del manipulador mediante la interpretación del plano electroneumático, el diagrama espacio-fase y el cuadro de conexiones. También reconoceremos los riesgos asociados a la operación del sistema y estableceremos medidas de mitigación para promover el funcionamiento seguro del equipo. Descripción del proceso. El proceso comienza cuando el operador presiona el pulsador de marcha, lo que inicia la secuencia automática del sistema. En su primer lugar, el cilindro de doble efecto de la estación de apilamiento desplaza una de las piezas hacia la bandeja de estación de manipulación. Una vez que la pieza se encuentra en la posición de trabajo, el cilindro del eje X mueve la pinza hasta el punto de recogida. Posteriormente, el cilindro del eje Y desciende para que la pinza neumática pueda sujetar la pieza. Después de asegurarla, ambos cilindros regresan a su posición de traslado y transportan la pieza hasta la bandeja de destino, donde la pinza la libera. Durante toda la secuencia, los sensores de proximidad verifican la posición de los cilindros, permitiendo que cada movimiento se realice en el orden correcto y evitando que la siguiente operación se ejecute antes de completar la anterior. Este ciclo se repite automáticamente hasta alcanzar la cantidad de piezas programadas en el relé contador. Ahora vamos a presentar los componentes neumáticos. Ahora el cilindro neumático redondo. El diámetro es de 10 milímetros y la carrera de desplazamiento es de 50 milímetros. Y la presión máxima de funcionamiento es de 10 bar. Aquí encontramos un cilindro compacto guiado con un diámetro de 12 milímetros y una carrera de 40. Aquí tenemos el otro cilindro, que tiene un diámetro de 20 milímetros y una carrera de 60 milímetros. Este es el bloque de electroválvula. En algunas especificaciones técnicas es de que eléctrico accionado por solenoide. Funciona a 24 volts continuos. El rango de presión de funcionamiento es de 0.9 a 8 bar. Identificamos como 3M1, 2M1, 1M1, 2M2 y 1M2. Bueno, el siguiente componente que presentaremos será la válvula de cierre manual, que es la siguiente, la cual es un tipo de válvula de bola de accionamiento manual 2.2 y 3.2 vías. Como funciona, actúa como interruptor de seguridad de alimentación de aire general. Al girar esta perilla a la posición open, alimenta el circuito. Al girarla en sentido contrario, bloquea el paso del aire. Y la mayoría de estos tipos de modelos purga el aire remanente del circuito por seguridad. Bueno, como siguiente componente es la pinza neumática, la cual esta es un tipo de pinza neumática de mortazas paralelas. Como función se utiliza para sujetar, mover o manipular piezas pequeñas dentro de una celda de manufactura. Accionamiento. Esta es de doble efecto. La parte trasera lleva ranuras donde se instalan sensores magnéticos para detectar si la pinza está abierta o cerrada. Como siguiente punto iniciaremos con la identificación de los componentes electroneumáticos. Como primer componente a mencionar es el sensor de proximidad magnético, el cual detecta el campo magnético del imán integrado en el pistón del cilindro, sin necesidad de un contacto físico. Su tipo de salida normalmente de 2 o 3 hilos, con salida de tipo PNP o NPN. Tiene contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Su rango de tensión es típicamente de 10 a 30 de corriente continua y generalmente hasta entre 100 y 200 mA de carga máxima. Siguiente componente a mencionar, la válvula solenoide 4.2 con retorno de resorte neumático.
Su presión de trabajo generalmente es entre 2 y 8 bar. Tensión de la bomba, comúnmente de 24 corriente continua. Y consumo de potencia. La bobina consume energía de forma continua mientras se mantiene activada en la posición de trabajo, a diferencia de la biestable. Bueno, para seguir con el último componente electroneumático, tenemos la válvula de doble solenoide 4.2, la cual es la que está acá. Su presión de trabajo tiene un rango similar al anterior, la cual es típicamente de 2 a 8 bar. Su vida útil, esta es una válvula de alta durabilidad, ya que no depende de la fatiga de un muelle mecánico. Y como eficiencia energética, esta tiene un menor consumo eléctrico global frente a la monoestable, al no requerir energización continua para mantener una posición. Ahora vamos a empezar con la identificación de componentes electrónicos con el bloque de distribuidor M8 y M12 con conectores SUBDE. Algunas especificaciones técnicas de estos componentes electrónicos es que distribuyen las señales eléctricas individuales de cada sensor hacia un único conector tipo SUBDE. Facilita el diagnóstico y mantenimiento al permitir desconectar y conectar rápidamente cada punto mediante conectores entrelazados. Estandariza la conexión eléctrica entre el terminal de válvulas y el sistema de control superior PLC. En este punto vamos a explicar el funcionamiento manual de la maqueta. La válvula solenoide 4.2 con retorno de resorte neumático acciona el cilindro en el eje X redondo y saca la pieza del bloque de apilamiento. Al accionar el 1M1 avanza el cilindro en el eje X. Después se acciona el 2M1 y desciende en el eje Y. Ahí el cilindro, las pinzas toman la pieza. Al presionar el 2M2 retorna en el eje Y. Luego, al accionar 1M2, retorna en el eje X. Cuando llega al fin de carrera, se acciona el 2M1. Y ahí avanza en el eje Y. Y la pinza suelta la pieza. Luego retorna en el mismo eje y repite su función.